Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alma Chávez y hoy tenemos el gusto de tener aquí en XCW News la presencia de la doctora Beatriz Azucena Barrera Becerril. Buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Mil gracias. Yo quise tener el honor de presentarla en esta ocasión porque nos une una gran amistad y además el presentar a una persona que es sumamente importante para nuestra sociedad porque es un médico reconocido y además todas las aportaciones que hace. Yo quisiera que pasaran sus diapositivas de su currículum porque ella puso muy poquito, pero realmente tiene muchísimos cargos y muchas cosas que realiza. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, es maestra en nutrición clínica y es coordinadora académica de la Escuela Médica. Doctora, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante, que se llama triglicéridos y omega 3. Y bueno, para iniciar yo le haría la primera pregunta. ¿Qué son los triglicéridos? Oriéntenos, la dejamos para que nos diga todo. Muchas gracias, Almita. Bueno, los triglicéridos son un tipo especial de grasa. En el cuerpo humano tenemos diferentes tipos de grasa. Las más conocidas pues es el colesterol o lo que también llamamos colesterol bueno o colesterol malo. En este caso nos vamos a enfocar a hablar exclusivamente de los triglicéridos. Los triglicéridos, bueno, pues tienen diversas funciones en nuestro cuerpo, cumplen funciones metabólicas, también cumplen funciones estructurales y anabólicas. En este caso, hablando de los triglicéridos como un tipo especial de grasa, pues bueno, vamos a irlos desglosando. Vamos a ver que, bueno, al ser un tipo especial de grasa, su principal cometido es el almacenamiento de energía. Los triglicéridos están desarrollados para ser almacenados dentro de nuestro cuerpo a manera de grasa en las células adiposas, en los adipocitos. Y ellos son los que nos liberan energía una vez que nosotros la necesitamos al terminarse el consumo de glucosa. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Fíjense, aquí tenemos en esta imagen todo lo que son el perfil de lípidos. Cuando nosotros hablamos de perfil de lípidos, nosotros estamos hablando de diferentes tipos de grasa que hay en nuestro cuerpo y que son cuantificables. Eso nos va a decir qué nivel de cada uno tenemos y si eso nos tiene en un nivel de riesgo cardiovascular alto. Entonces aquí tenemos, miren, por ejemplo, colesterol total debe de estar por debajo de 200 miligramos por decilitro en sangre. Ese es el colesterol total. Luego viene el HDL, lo que conocemos como colesterol bueno, que debe de encontrarse entre 30 y 85 miligramos por decilitro. Aquí va a depender mucho si la persona es hombre o es mujer, porque generalmente los hombres tienen un nivel más alto de HDL y las mujeres un poquito más bajo. Pero con que andemos por ahí entre los 40 y los 55 de HDL, pues podemos considerar que es un buen nivel porque es cardioprotector. Quiere decir que va a evitar que nos pueda dar un evento cardiovascular como sería un infarto. Las VLDL, que también son un tipo de grasas, y el LDL, que es el llamado colesterol malo. Este es el que tenemos que tener por debajo de 130 miligramos por decilitro. Si subimos de ese nivel, pues consideramos que es un riesgo cardiovascular importante. Y aquí tenemos pues ya los triglicéridos, que miren, aquí en esta imagen nos lo muestran en un rango de 40 a 165 miligramos por decilitro. Aunque según la OMS y aquí en nuestro país se toma el parámetro máximo de 150 miligramos por decilitro. Por arriba de 150 miligramos por decilitro en sangre de niveles de triglicéridos se considera un riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque se van a acumular en las arterias, como vamos a ver en una imagen más adelante, y puede provocarnos igual eventos cardiovasculares. Y aquí pusimos una imagen muy sencillita de cómo son los triglicéridos, la constitución que tienen. Se llaman triglicéridos porque precisamente son 3 cadenitas de ácidos grasos unidos a una molécula que se llama glicerol. Esa es la estructura química para que ustedes la puedan ver. Y bueno, ya habíamos mencionado los niveles de triglicéridos, pero aquí los ponemos un poquito más desglosados. Un nivel bajo, normal, adecuado y sugerido es precisamente 150 o por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si nosotros andamos entre 150 y 195, pues ya se considera un borde alto.
alto totalmente, por arriba de 200 hasta 499, y si tenemos más de 500 pues se considera bastante alto. Y desgraciadamente pues sí nos ha tocado ver pacientes con 500 hasta 600 triglicéridos por decilitro en sangre, lo cual es bastante elevado, y eso pues es un riesgo cardiovascular bastante severo. Aquí tenemos estos efectos que comentábamos hace ratito. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos triglicéridos altos? Bueno, pues estos triglicéridos, que finalmente es grasa, se va depositando en las arterias y va obstruyendo la luz de las mismas. Es decir, va reduciendo el espacio que tienen las arterias por dentro, y nos va limitando el flujo de sangre hacia los órganos. Entonces, esto se llama placa de ateroma, y eso es lo que conocemos como aterosclerosis. Y la aterosclerosis pues es la madre de todas las alteraciones cardiovasculares, porque empezamos a tener una disminución en el flujo sanguíneo. Esto condiciona que disminuya el aporte de nutrientes y el aporte de oxígeno hacia nuestros órganos periféricos, y nos condiciona enfermedades severas. En específico, hablando de órganos blanco, ¿cuáles son los órganos blanco? Pues el cerebro y el corazón. Cuando esto sucede en el corazón, pues es un infarto al miocardio, porque ya no le llega suficiente sangre al músculo cardíaco, y cuando pasa en el cerebro, pues es un evento cerebrovascular, muy comúnmente conocidos como hemiplegia o apoplejia, que son eventos cerebrovasculares severos y que condicionan la muerte celular de neuronas en cierta parte de nuestro cerebro. Y bueno, pues eso, su origen es esto. Ahora, hablando del tratamiento, bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos los triglicéridos altos? La recomendación es una dieta tanto baja en grasas, pero también baja en azúcares. Hay que mencionar que los azúcares son los precursores de los triglicéridos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, miren, cuando nosotros consumimos mucha glucosa, esa glucosa en exceso tiene que ser almacenada, pero no podemos, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de almacenar glucosa. Yo siempre le digo a mis pacientes que, bueno, si pudiéramos almacenar glucosa, pues seríamos chocorroles, ¿no? Andaríamos con nuestra lonjita de azúcar, pero no se puede. El cuerpo tiene que convertir ese azúcar en otra cosa, esa glucosa en otra cosa, y precisamente lo convierte en triglicéridos. Y una vez que lo ha convertido en triglicéridos, ahí sí lo puede almacenar en el tejido adiposo, y es cuando empieza a crecer el mismo, y pues bueno, ahí está la lonjita y el aumento de peso. Entonces la recomendación es una dieta baja en grasas, baja en azúcares, en alcohol, libre de alcohol, perdón, y rica en omega 3. Doctora, pues toda esta información que nos está dando realmente es sumamente interesante y muy importante para toda nuestra población. Ojalá que estén viendo todas esas diapositivas y estén escuchando toda esta información. Yo le haría una pregunta ahorita que nos está hablando de los omega 3. ¿Cómo actúan estos omega 3? ¿Son recomendables para este caso de cuando tenemos los triglicéridos altos? ¿Qué más en qué más nos pueden beneficiar? Sí, la verdad es que son muy recomendables. El tratamiento integral, pues como les decía, la base es la dieta y por supuesto también la actividad física. Pero hablando en específico de los omega 3, bueno, los omega 3 también son un tipo de grasa, exactamente. Aquí tenemos en la imagen una diapositiva que nos explica un poquito de dónde vienen los omega 3. Los omega 3 también son ácidos grasos, se consideran ácidos grasos poliinsaturados, tanto los omega 3 como los omega 6. En este caso nosotros, para cuestiones de salud, ocupamos los omega 3. ¿Por qué no ocupamos los omega 6? Porque los omega 6 son proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Entonces nosotros debemos de consumir omega 3. Esa es la recomendación, que como les decía, ya vieron en la imagen, también son un tipo de grasa. Ahora, los principales omega 3 pues son estos que tenemos aquí mencionados. El ALA, que es el alfa-linolénico, el EPA, que es el oicopensanoico, y el DHA, que es el docohexanoico. Y bueno, estos tres son los principales, y creo que todo el mundo los ha escuchado o los ha visto, porque ahora pues ya hasta la leche de los bebés está enriquecida precisamente con estos tres, y ahorita vamos a comentar por qué es esta fórmula. Estos ácidos grasos se encuentran en productos como el aceite de linaza, el aceite de soya, el aceite de canola, los productos del mar, etcétera, pero se consideran esenciales porque la cantidad que nuestro cuerpo puede producir de ellos es muy mínima, no es suficiente para cubrir los requerimientos. Por lo tanto, nosotros debemos de consumirlos de manera externa.
para cubrir nuestra necesidad de los mismos. Si no cubrimos esa necesidad con la dieta a partir de los alimentos, entonces debemos de tener una suplementación a partir de algún producto. Y bueno, aquí continuando con los omega 3, yo les quiero contar que bueno, los omega 3 fueron descubiertos o se detectó sus beneficios a principios de los años 70, cuando se vio en poblaciones de esquimales que pues ellos no padecían ni morían de enfermedades crónico-degenerativas. Ellos no conocen lo que son los infartos, ni las enfermedades cerebrovasculares, ni nada de estos padecimientos crónicos, diabetes, hipertensión. Ellos no los conocen. Y esto llamó la atención de los investigadores científicos y se dieron cuenta que su dieta pues era prácticamente puro pescado y aceites. Entonces, bueno, empezaron a investigar y encontraron precisamente a los omega 3. Y ahí es cuando descubrieron que, bueno, empezaron a analizar la fórmula química y se dieron cuenta que los omega 3 pues tienen excelentes propiedades para la salud, sobre todo hablando cardiovascular y en protección de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, bueno, pues, ¿qué características fueron las principales que se descubrieron en los omega 3? Pues estas que les comento aquí. Tiene un efecto antiinflamatorio, se ha visto, y esto, bueno, pues nosotros lo hemos podido comprobar en pacientes crónicos y en pacientes a nivel hospitalario, internados, que cuando se les da un aporte constante, ya sea por la alimentación o por vía enteral o parenteral, de omega 3, el proceso disminuye, la inflamación baja, los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva bajan y eso nos dice que bueno, pues tiene un efecto favorable. También tiene un efecto neuroprotector. Esto se ha visto en los niños, por eso es que les decía lo de la leche. Se ha visto que a nivel cerebral, cuando el cerebro del niño está en formación, hay que recordar que el cerebro de un niño termina su formación a los 5 años, desde la concepción hasta los 5 años. Cualquier cosa que agreda o que favorezca al cerebro en ese periodo, pues va a tener un impacto. Si nosotros damos omega 3 a los niños en ese periodo de edad, desde la concepción hasta los 5 años, estamos favoreciendo la conexión cerebral, estamos favoreciendo la formación de neuronas, de sinapsis, estamos favoreciendo la formación de la glía. La glía es el tejido de sostén para las neuronas en el cerebro. Entonces, bueno, eso es muy importante para los niños. También se ha visto que en el Alzheimer y en el Parkinson, el efecto de los omega 3 es muy favorable. Se ha visto que tiene cierto efecto protector y preventivo para este tipo de enfermedades neurodegenerativas a nivel cerebral. Y a nivel de cáncer, pues también se ha documentado que es protector para cáncer. De hecho, las poblaciones orientales, como pudiera ser la población japonesa, pues no conocen lo que es el cáncer de mama, por ejemplo, las japonesas, ni el cáncer cervicuterino. Eso se ha visto asociado a su alimentación con alto contenido de omega 3 y té verde. La Asociación Americana del Corazón hace una recomendación importante que la tenemos aquí. Se recomienda consumir de 1 a 2 porciones de productos del mar o mariscos a la semana como un preventivo. Y en pacientes o personas que ya tienen alteraciones cardiovasculares, se debe de consumir mínimo 1 gramo por día. Hay artículos que nos dicen que se pueden dar hasta 3 gramos al día con un efecto benéfico. Y pues lo que les decíamos, ¿no? A nivel de las enfermedades o de los efectos favorables que tiene en ciertas enfermedades los omega 3, pues aquí están bien. El Alzheimer, ya lo habíamos comentado, como neuroprotector. En diabetes es muy importante porque recuerden que la diabetes y todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen un perfil inflamatorio importante. Entonces, bueno, pues si damos omega 3, se ha visto que también los niveles inflamatorios en los pacientes con diabetes bajan considerablemente. Por supuesto, la protección a nivel cardiovascular es excelente. ¿Cuál es el efecto? Bueno, pues evitar que se forme esta placa de ateroma que veíamos en las imágenes anteriores y que esto tape o obstruya el flujo de sangre a nivel periférico, sobre todo hacia órganos blancos, como ya habíamos dicho, corazón y cerebro. En cáncer, sobre todo los cánceres pues, más comunes en las mujeres, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, en los hombres cáncer de próstata y cáncer de estómago. Se ha visto que es un protector. Las dislipidemias, que por dislipidemia entendemos todo esto, la alteración de los niveles de grasa en la sangre, eso es dislipidemia. Puede ser colesterol, puede ser triglicéridos, puede ser HDL o pueden ser todas juntas. Eso es una dislipidemia y que se corrige bastante bien con una dieta adecuada y con omega 3. La artritis reumatoide se favorece también. Yo trabajo con pacientes con
artritis, con osteoartrosis, y entendemos que el perfil inflamatorio en ellos es muy severo. Llegan a tener niveles de proteína C reactiva hasta de 40, cuando lo normal es de 0.01 o inexistente. Imagínense, ese es un nivel inflamatorio altísimo. Se ha visto que mejora bastante, y eso en mi experiencia personal se los puedo comentar. Mejora mucho el perfil inflamatorio cuando nosotros damos omega 3 a dosis altas en el paciente con enfermedad articular, llámese artritis reumatoide, osteoartritis, fibromialgia, etcétera. Y bueno, pues cualquier desequilibrio a nivel de ácidos grasos lo podemos corregir también con la ingesta de omega 3. Y bueno, pues no sé si quieran que comentemos un poquito de las recomendaciones nutricionales. Claro que sí, doctora, porque yo quería hacerle esa pregunta también. ¿Qué nos puede recomendar? Casi siempre aquí en los programas recomendamos algo natural, una recomendación nutricional. ¿Qué nos podría indicar usted? Sí, claro. Tenemos las recomendaciones nutricionales básicas que son para mejorar nuestra alimentación. Recuerden que debemos de estar conscientes de que la alimentación es la base de nuestra salud. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la recomendación? Ingerir grasas de tipo saturadas de origen animal, esas son las que hay que evitar. Sobre todo las carnes de origen animal, la carne de res, la carne de cerdo, esas son las grasas saturadas que debemos de evitar, ¿sí? Las grasas trans pues también son las que debemos de evitar. ¿Cuáles son las grasas trans? Pues son las que se encuentran en los productos comerciales, como los que vemos en la imagen. Las papas fritas, las hamburguesas, las papas del cine, las palomitas del cine. Miren, todo lo que son productos industriales que se fabrican en grandes cantidades para venta masiva, utilizan este tipo de grasa, la grasa trans. Y la grasa trans es un tipo de grasa muy mala porque tiene una configuración, precisamente por eso se llama trans, porque a nivel molecular tiene una modificación y hay un enlace que se llama trans, que es el que no permite que sea degradada por las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, al no poder ser degradada por esa configuración trans que tiene, se acumula directamente en las arterias y pues las taponea. Entonces, eso es grave. Por eso es que están proscritas totalmente por la empresa, pero muchos lo siguen ocupando, por desgracia. Si ustedes incluso checan en la envoltura de muchos productos, lo resaltan, dice libre de grasas trans. Eso quiere decir que es una empresa pues que se considera socialmente responsable porque evita el uso de esas grasas. Desgraciadamente, por economía, estas grasas son pues muy baratas para las empresas, entonces lo utilizan para muchos productos y bueno, pues no les importa, ¿no? El perjuicio a la salud. Por eso es que muchas empresas colocan que son libres de grasa trans. Y también lo que debemos de evitar pues son los alimentos con exceso de azúcares, los dulces, los pasteles, las galletitas, todo lo que tiene exceso de azúcar, pues eso es lo que hay que evitar. Entonces, estos tres que tenemos aquí, por eso los quisimos poner en color, son los que tenemos que evitar para poder corregir los niveles de triglicéridos. Y no solo de triglicéridos, también de colesterol total y de LDL, que es el colesterol malo. Si nosotros evitamos este tipo de alimentación, pues vamos a tener niveles saludables de grasas. Y hablando de las recomendaciones específicamente para mejorar nuestra alimentación, pues aquí sí ya tenemos todo lo que son productos del mar. Miren, salmón, atún, arenques, sardinas. Entendemos que en este momento es difícil económicamente comprar a lo mejor salmón o algún tipo de producto un poco más elevado, pero miren, buscar un atún de buena calidad, comer sardina y algún tipo de pescado que se pueda encontrar en los mercados que son muy económicos, como el pez sierra o el pez caballa, que no son caros, que son accesibles y que se pueden comprar en los mercados, es una buena recomendación y no van a gastar mucho. Las semillas, específicamente semillas de linaza, de chía, les recomendamos mucho la agüita de limón con chía, que además de ser muy rica, pues es muy saludable. Las nueces, de todo tipo de nueces, específicamente las nueces negras, tienen un poquito más de omega 3. Los aceites, sobre todo el aceite de soya, aceite de linaza, aceite de canola, son excelentes también en el contenido de omega 3. Y bueno, pues algunos alimentos que han sido fortificados, como les decía, algunos tipos de productos lácteos, de leches, algunos tipos de bebidas de soya,
algunos tipos de yogurts, etcétera, están fortificados con omega 3, son una buena recomendación. Aquí tenemos también en esta imagen algunos de los tipos más frecuentes de pescados que se consumen, y aquí podemos ver más o menos el contenido de omega 3 que tienen. Entonces, si se fijan, pues es una gran variedad. A veces el problema de que no consumimos productos del mar es que no los conocemos, ¿no? Conocemos el atún, conocemos el salmón y los camarones y párale de contar, ¿no? Y la verdad es que hay muchísimos productos del mar accesibles, a buen precio, ricos, que se pueden preparar en una gran variedad de guisados, y bueno, pues que son accesibles para este momento en el que, pues además por estrés tenemos que aferrarnos al omega 3. Y bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta. Claro que sí, doctora. Mire, realmente más que pregunta es agradecerle por toda esta información que nos ha dado, y ojalá que el público lo haya captado, lo vea, lo analice, lo tome en cuenta y que vea que realmente no es tanto lo que tenemos que realizar, sino el saber consumir ciertos alimentos y bueno, así como nos lo está recomendando, consumir un poco más lo que es el omega 3. Y no sé si quisiera usted dejarnos una frase especial porque yo la conozco y siempre al final de sus pláticas la doctora nos deja una imagen, unas palabras que nos recomendaría a todo el público que ahorita nos están escuchando. Muchas gracias, Almita. Pues sí, la recomendación es esta. Aquí les tengo también esta imagen. La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, pues es cuando más pesa esta imagen, ¿no? Creo que a todos nos ha sacudido esta situación, pero nos ha vuelto a la realidad que lo más importante, más allá de todo, es la salud. Y los que, gracias a Dios, estamos todavía bien, pues debemos de cuidarla, debemos de conservarla, y aquellos que están en recuperación, pues seguir adelante y retomar ese camino de salud. Créanme que la alimentación es la base de todos los estudios. Ahorita con COVID nos demuestran una vez más que la alimentación nos ayuda muchísimo. Yo les comparto rápidamente, estaba leyendo un artículo de vitamina D3 y COVID, y bueno, se ha visto, está demostrado que el consumo de niveles altos de vitamina D3 protege contra COVID. Entonces, pues volvemos a lo mismo. La alimentación es la base de nuestra salud, y pues la salud es la base de la vida, ¿sí? No sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Y ahorita pues nos ha tocado verlo en gran escala. Yo les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos, y que bueno, pues que su salud se siga conservando con mucha bendición. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Yo creo que sus palabras les van a servir a todos y nos sirven a todos. Y realmente es un buen mensaje, pero además la información de los triglicéridos hoy abrió una ventana para las personas que no lo sabían, y todo lo que nos puede perjudicar, pero también todo lo que nos puede ayudar solamente con una buena alimentación, una buena orientación. La doctora, en la pantalla van a aparecer sus teléfonos, si ella lo permite, su dirección donde ella trabaja para alguna consulta, lo que ustedes gusten. Bueno, aquí está la doctora Barrera y le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Anita. De verdad es un placer saludarlos a todos y estar aquí. De verdad estoy a sus órdenes. Ahí van a estar los teléfonos, la dirección. Y bueno, para lo que yo les pueda servir, con mucho gusto aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias. Pues aquí en XCW News les damos las gracias y nos despedimos. Hasta la siguiente.